Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Con esta videolección vamos a empezar el bloque dedicado a la teoría de juegos. En concreto vamos a hablar en esta breve introducción de qué es un juego, de cuál es la definición de la teoría de juegos y de algunos elementos principales para que podamos trabajar posteriormente con la teoría de juegos. Un juego, formalmente hablando, es una interacción entre dos o más personas. Es decir, una situación en la que el bienestar o la utilidad de cada una de ellas va a depender no solo de las decisiones que tome el individuo, sino también de las que tomen el resto de los intervinientes en dicho juego. Es decir, la palabra fundamental que define un juego, en este caso, será la interdependencia de los resultados. Podemos pensar en multitud de ejemplos en nuestra vida real. Uno de ellos puede ser cualquier caso de duopolio en un mercado económico, por ejemplo, el paradigmático caso competitivo entre las empresas Airbus y Boeing, ya que los beneficios de ambas empresas no solo dependen del precio que fijen para sus aviones, sino también del precio que fije su principal competencia, además de otra serie de estrategias relacionadas con la calidad, con la escala de producción, etcétera, etcétera. Otro caso bastante paradigmático y que veremos en cursos posteriores es el de las subastas. Si un gobierno, por ejemplo, vende en subasta pública una compañía de infraestructuras y varias empresas pujan por ella, las empresas solo la comprarán si su puja es mayor que la del resto de las compañías participantes en la subasta. Es decir, el resultado para cada una de las empresas no solo depende de sus pujas, sino también de lo que haya empujado el resto de competidores. Lo mismo sucede con las subastas privadas. Otro caso bastante interesante puede ser el de las negociaciones, es decir, por ejemplo, en una negociación salarial, cuando los trabajadores y los empresarios negocian sobre su salario, el resultado final no solo depende de lo que pidan los trabajadores, sino también de lo que los empresarios estén dispuestos a conceder. Este tipo de negociaciones y sus implicaciones para la teoría de juegos la veremos también en cursos posteriores. Otro de los casos más de moda que pueden estar relacionados con la teoría de juegos es el caso del cambio climático. El calentamiento global no solo depende de las emisiones de un determinado país, sino que también va a depender de la del resto de países. De la misma manera, la contribución que tiene un individuo al reciclaje o a cualquier otra actividad relacionada con el cambio climático o con el medio ambiente no va a depender solo de sus propias acciones, sino que los resultados de dichas acciones se verán influenciados por lo que hagan las personas de su alrededor. Hay muchos más ejemplos que podríamos estar hablando en esta videolección, por ejemplo, aquellos que se aplican a la vida de la política. Por ejemplo, el número de votos que saca un determinado partido no solo depende del programa que presenta, sino también del que presentan los otros partidos, o incluso podríamos hablar en forma de juego de la guerra, en la que un ejército ganará no solo dependiendo de sus posibles estrategias, sino también de las que tomen los ejércitos enemigos. Una vez definido lo que es un juego, pasamos a definir qué es la teoría de juegos. Debemos primero mencionar que esta se divide principalmente en dos ramas, lo que llamamos teoría de juegos cooperativa y teoría de juegos no cooperativa. La distinción entre cada rama es algo borrosa, pero la idea básica es que en la teoría de juegos no cooperativa la unidad de análisis es el individuo, mientras que en la cooperativa lo es el grupo. En este bloque de teoría de juegos solo consideraremos la teoría de juegos no cooperativa, es decir, nos centraremos en el análisis del individuo y definiremos por tanto la teoría de juegos como el estudio del comportamiento de los participantes en un juego. Por otra parte, la teoría de juegos es una herramienta matemática que se utiliza frecuentemente para analizar, como hemos dicho antes, interacciones estratégicas entre dos o más agentes. En un contexto estratégico, cada individuo no tiene por qué tener una elección que sea mejor para sí mismo, sino que lo que sea mejor puede estar condicionado por las decisiones que tomen otros agentes y viceversa. Hay muchísimas aplicaciones, como ya os he comentado, desde aplicaciones de competencia imperfecta, teoría de contratos, aplicaciones de economía internacional, economía laboral, aplicaciones de economía monetaria, finanzas o economía pública, torneos deportivos, competiciones, ciencia política, etcétera, etcétera, etcétera. En este tema en concreto aprenderemos a modelizar situaciones estratégicas en forma de juego y posteriormente a encontrar una solución o a predecir una solución de cada una de dichas situaciones. Este primer vídeo habla de los conceptos básicos para lograr el primero de los objetivos que os he comentado. Supongamos que queremos predecir el comportamiento de los participantes en un juego.
¿Qué información vamos a necesitar? La teoría de juegos afirma que para este tipo de situaciones se necesitan tres elementos. Vamos a tomar, para explicar mejor estos tres elementos, el caso que os comentaba antes de competencia duopolística entre las empresas de Airbus y de Boeing. El primero de los elementos que necesitamos son los jugadores. Llamamos jugadores a cualquier participante en el juego. Es decir, cada uno de los decisores o cada uno de los agentes que tienen decisión en la situación que estemos formalizando. El segundo de los elementos de un juego es lo que llamamos estrategias, es decir, las diferentes alternativas o posibles selecciones que tienen cada uno de los jugadores. Y por último, el tercer y último de los elementos básicos de un juego es lo que llamamos los pagos del juego. La utilidad o pago que cada jugador obtiene para cada posible vector de estrategias en función de lo que elijan o de las alternativas que tengan el resto de jugadores. Es decir, llamaremos pago a la utilidad o el beneficio, en función de qué tipo de agente estemos analizando, de jugar cada una de las estrategias que hemos llamado S. El conjunto de estrategias disponibles para un jugador I se denota como SI y una estrategia cualquiera de I se denotará como S minúscula I. Asimismo, y si el número de jugadores es N, un vector de estrategias se denotará como S si incluye todas aquellas estrategias S sub 1 hasta S sub n. Finalmente, el pago, la utilidad o beneficio que el jugador I obtiene si los jugadores actúan de acuerdo a la estrategia S se denotará como U sub I de S. Dados dos vectores cualesquiera, S y S', entonces la utilidad de S será mayor que la utilidad de S' siempre que el jugador I prefiera que los jugadores actúen según la estrategia S que según la estrategia S'.